la página Coloproctolo de Nicaragua en la exposición del Hospital Bautista en el Congreso 2025, donde vamos a ser expositor de enfermedades de estreñimiento como la disinergia defecatoria. Estése pendiente también porque vamos a viajar a Chile en el Congreso Internacional del Piso Pélvico, donde estaremos también en clases internacionales de estreñimiento y enfermedades del piso pélvico. A partir de la próxima semana estaríamos mandando imágenes desde ese congreso en Chile, no se lo pierda. El Congreso Internacional de Piso Pélvico, y actualmente estamos en el Congreso del Hospital Bautista, donde vamos a ser expositor de enfermedades como el estreñimiento. Voy a hablar de, aunque soy cirujano, ¿verdad? El objetivo del cirujano coloproctólogo es prevenir la cirugía y evitar las complicaciones. Uno cree que solo existen las hemorroides, el coloproctólogo ve eso, no, es más allá. Es tratar lo que le causó eso, el rectocele, cistocele, prolapso uterino. Todo eso viene entre las enfermedades del POP, el prolapso de órganos pélvicos. Y a veces el paciente se le dice, oye, regresé otra vez con el rectocele, regresé con las hemorroides, ahí estamos operando, y no se trata de la causa. Entonces voy a hablar de un tipo de estreñimiento que tiene que ver una rama del estreñimiento funcional. Tenemos que evitar dar laxante a la 10ª potencia. Hay que mandarle los exámenes fisiológicos para hacer ese diagnóstico. Entonces es una enfermedad que vamos a hablar de la disinergia. La disinergia. Entonces así nos llega el paciente con mucho dolor, pujo, con 3 laxantes, no aguanta nada, ya el paciente así viene. Obviamente, y por una mujer porque normalmente es mayor en las mujeres, la disinergia, que en los hombres. Entonces, el estreñimiento puede ser primario o secundario, ¿verdad? Primario es idiopático, es el funcional, que es el que vamos a hablar, y la rama es la de disinergia. De ahí, y el secundario es una causa orgánica, ¿ya? Todo lo que es orgánico, todo lo que es visible. Entonces, la mayoría de los pacientes no responden a causas patológicas, se le envía colono, si tiene signos de alarma, para descartar. Pero ¿qué hacemos cuando la colonoscopía ya sale negativa? Aunque la disinergia ya se debiera diagnosticar por el tacto rectal. Decía el doctor Sir que el que no mete el dedo mete la pata, no decía como Cirano, y es cierto, ¿sí? Y entonces vamos viendo que la defecación obstructiva disinérgica es un tipo de estreñimiento funcional que además de ser estreñido tiene ciertos patrones en el trastorno evacuatorio. Los pacientes tienen un problema para evacuar. El músculo puborectal que rodea el recto no se relaja bien o se contrae, paradójicamente, con un aumento de la presión rectal. Ahí vamos a ver los tipos de disinergia. Disinergia defecatoria es lo que hay que buscar, o la obstrucción defecatoria en pacientes antes de operar los rectoceles, antes de operar hemorroides de grado 3, grado 4. Tenemos un joven con un hemorroide de grado 4. Esto es lo que se tiene que haber buscado primero, estudios de manometría y estudios de tránsito colónico. Entonces, cuando ya el paciente le estamos dando nosotros, ya hacemos el tacto rectal, por ejemplo, revisar que no hay fisura, revisar que no tiene alguna lesión, alguna fístula. El paciente ya le hicimos la colono, ¿verdad? Encontramos que está negativo. Hacer el tacto, ¿qué vamos a sentir? Pues al paciente le decimos que puje. Él tiene que abrir el ano, ¿sí? Tiene que defecar, él tiene que abrir el ano. Si nosotros sentimos que se queda como estático, que eso es imposible que un paciente lo haga fijo, como que fuera una piedra, por lo menos va a apretar el ano o algo, pero se queda fijo, no se relaja y todo, podemos estar viendo una disinergia defecatoria. Y ya comenzamos nosotros a hacer los diagnósticos. También tenemos que buscarlo si el paciente tiene un rectocele. Todo paciente rectocele se le debiera hacer un estudio de manometría, porque después recurre. Claro, si el ano no se abre bien, el pujo hace que prolapse el recto hacia la vagina. Aunque yo lo repare, va a romper todo lo que se puede hacer por la vagina y por eso recurre. Entonces, si el paciente ya no recurrió, hay que hacer un
estudio de esto. También hay que hacer una de fecorresonancia. El Hospital Bautista es el único que tiene en el país de fecorresonancia. Y lo enviamos mucho para los pacientes que vemos intusecciones, prolapsos rectales, búsqueda de sigmoidoceles, búsqueda de enteroceles, antes de operarlo del prolapso rectal. Los descensos perineales y las intusecciones. ¿Qué causa la disinergia? ¿Por qué el paciente se descoordina? Es decir, cuando yo voy al baño, ¿cómo que tengo que hacer? Yo tengo que pujar. Imagínense una pasta de dientes, tengo que apretar la pasta de dientes y en el momento se tiene que abrir la tapa, es decir, se tiene que relajar el ano. Eso es rápido y se hace en menos de 5 minutos. Si hace un paciente pasa pujando 20 minutos, media hora, entonces, y no tenemos evidencia de algo obstructivo, ya sabemos que probablemente tenga ese problema. Entonces le mandamos, ¿qué puede causar eso? Los embarazos, los partos, el traumatismo, los malos hábitos descoordinan. Es más, el Hospital Bautista yo creo que es el único que está dando manometría, hace manometría en niños y fisioterapia en niños. Que si desde niños, si tiene una descoordinación, vienen los problemas defecatorios desde la adolescencia y en la mujer es peor porque se asocia a la menstruación. Y entonces tienen dos problemas, malos hábitos con un problema menstrual doloroso. ¿Ya? Y entonces vemos los problemas. Entonces el niño a veces, el pobre niño nunca aprendió a evacuar bien y lo vimos traumatizando. ¿Y cómo le damos? Purgante, laxante, y hay que hacerle la manometría anal si vemos que el niño le cuesta, a veces se defeca, eso se llama pseudoincontinencia, no es una incontinencia verdadera y no es normal después de los 6 años. Entonces él hay que hacerle un estudio de manometría anal. Abuso sexual, ¿verdad? Porque el mismo trauma, la misma descoordinación, el mismo miedo provoca eso. Siempre hay que preguntarle al paciente si tuvo abuso sexual durante su niñez o antes de, si tuvo algún evento de este tipo. Tránsito colónico retardado. Yo he visto muchas colonoscopías, todos hemos visto colonoscopías que nos dicen que tienen hipomotilidad, hipermotilidad, lo cual no se puede hacer por colonoscopía, ese no es el estudio, eso es invento. El estudio para ver el movimiento, si el colon se mueve en menos de 72 horas, si yo como algo como a las 4 horas, llega el colon y tarda menos de 3 días en evacuar uno, 72 horas. ¿Cómo yo puedo ver el movimiento del colon en 3 días? Con una colonoscopía no se puede. Entonces hay una cápsula que se llama tránsito colónico, la cápsula se ingiere y se toma 2 radiografías del movimiento, al 3.º y al 5.º día. De ahí que pongan hipermotilidad, no le hagan caso, eso es invento. ¿Sí? Eso es invento y ya lo voy a mostrar el estudio. Ese es un estudio fisiológico. Así podemos ver si el paciente tiene inercia. ¿Qué paciente tiene inercia? Pacientes que tienen, por ejemplo, trastorno hereditario, alfa-atina, trastorno hereditario de la musculatura, ganglionosis, ¿verdad? Y otros tipos de enfermedades que provocan un tránsito colónico lento. Entonces, los criterios diagnósticos del estreñimiento funcional, ¿verdad? Son esfuerzo excesivo en 25% de las deposiciones, heces dura, sensación de evacuación incompleta, sensación de obstrucción y realiza maniobras para facilitar. En las mujeres les digo, mete los dedos en la vagina para empujar la S o se mete el dedo en el recto para poder evacuar. Ahora, ¿cómo se le dice al paciente 25%? No se le dice 25%. Por ejemplo, si usted va 4 veces al baño, ¿en qué porcentaje usted se hace fuerza, pujo excesivo? Porque hay que hacer pujo, pero el excesivo, que al paciente le molesta tanto. Así se le dice al paciente, de cada 4 evacuaciones, ¿en cuánto? Si el paciente dice 1 de 4, ¿verdad? Entonces sabemos que tenemos criterios de estreñimiento funcional. Estos son los criterios de Roma, no cambia nada. Ahora, una rama de este tipo de estreñimiento funcional que tiene que diferenciarse con el síndrome de intestino irritable, ¿verdad? Una rama es la disinergia. Y el paciente que, como dice, bueno, mire doctor, yo siento que no vacío completo. A la hora tengo que volver. Yo siento, me tengo que introducir los dedos en el recto o en la vagina. Distensión, dolor de estómago, dolor anal.
Entonces, un estudio, estos son los síntomas que dicen los pacientes. 85% esfuerzo excesivo, pujo excesivo. 75% sienten que le faltó algo, a pesar que ya en la colonoscopía no sale, no hay ningún bloqueo físico. La frecuencia de las deposiciones, menos de 3 veces a la semana. Ese es el criterio de estreñimiento. Menos de 3 veces a la semana y con molestias para evacuar. Ahora, depende de cada paciente, tenemos que preguntarle. No voy a hablar de todo este patrón evacuatorio, porque sería largo, solo dedicarnos a hablar de la fisiología, ¿verdad? Pero todo esto se resume en 3 cosas. En la evacuación, almacenamiento de las heces cuando ya en el recto, la sensibilidad a través de receptores y reflejos específicos que permiten saber en qué momento de cantidad de heces tenemos. Nosotros podemos, si tenemos poquito, sentimos, pero vamos al mercado, vamos aquí, vamos allá, nos da tiempo. Y cuando ya está a más de 100 cc, milímetros de heces, es cuando tenemos urgencia y apártense. Esto lo detecta la manometría anal, a través de una prueba de balón y a través de la manometría anal. Ahí después viene, ya cuando ya queremos evacuar, pues damos la señal de contraer los músculos de la pelvis, contraer el músculo del recto y abrir el ano para evacuar, el control voluntario. Entonces el paciente siempre lo interrogamos, toma fármacos, ¿verdad? Todos los pacientes que tienen problemas de la columna toman opioides, ahorita que el tramadol, ¿verdad?, va a estar restringido, pues si se reducen las crisis de estreñimiento severo que llegan, pero hay que tomar siempre en cuenta los fármacos que toman los pacientes, las combinaciones. Si es diabético, puede tener una hiposensibilidad rectal, no solo son hiposensibles en los pies, sino también en el recto. Él no siente que vacía bien y siente que todavía él está hinchado. Entonces estos pacientes pueden tener hiposensibilidad rectal y nosotros lo estamos tratando y no tratamos la causa. Una diabetes descompensada y le podemos dar fisioterapia con manometría con balón. Y todo esto tiene que ver ya con la anamnesis, pues todo lo que sabemos los médicos, sabemos toda la anamnesis, hay que sacarle toda la información que se pueda al paciente, ¿verdad? Ya sabemos que si tiene sangrado, anemia, no son signos buenos. Si tiene un hombre de 50 años con anemia, cáncer de colon, esto demostrar lo contrario siempre. Y si tiene todos estos signos, pues enviarle su colonoscopía, ¿verdad? No tratarlo como un síndrome de intestino irritable, si tiene todos esos signos de alarma. El síndrome de intestino irritable no se diagnostica por ningún estudio, a diferencia de la disinergia. Ni por colono, ni por tomografía, no hay nada. Es por clínica, y si tiene signos de alarma hay que mandar colonoscopía. No piensen en un síndrome de intestino irritable que inicia a los 50 años. Y entonces la escala de Bristol, ¿verdad? Esta es la escala de la S. Tipo 1, tipo 2 es el paciente que es estreñido, ¿ya? Que es como cabrito, le dice, o pelotitas duras. Tipo 3, tipo 4 es el bolo ya formado, brillante, grande, ¿verdad? Ya depende del paciente. Hay pacientes que solo defecan lo del recto, que son como unos 10 centímetros o 15 centímetros. Hay pacientes que pueden defecar todo el colon y se ve, ¿verdad?, que comió bastante. Pero eso depende del patrón evacuatorio de cada persona, ¿verdad? Y lo otro es de diarrea, pues que no es el caso ahorita, que no estamos tratando casos de diarrea. Siempre revisar el abdomen. Yo les digo, siempre ando buscando cosas que me den signos de presión. Y hay que tocar al paciente. Yo no solo llevo, ay, siente, acuéstese y le hago el tacto. No, hay que buscar hernias inguinales, todo lo que genere una presión, signos de presión aumentada, ¿verdad? Si tiene historia de cistoceles, si tiene signos de prolapso uterino, todo eso que genere un POP, quiere decir que el piso pélvico donde descansa, el piso de donde descansan las 3 pelotas, la vejiga, el útero y el recto. Si yo estoy presionando, estoy desfondando el piso, va a provocar un prolapso de órganos pélvicos y es bueno estudiar del POP, así se le dice, prolapso de órganos pélvicos, y hay que estudiar eso, ya que le está causando. Porque este es un cistocele, lo opera y recurre, hay algo que está presionando hacia abajo eso. Y se le hacen las pruebas que ya hablamos, ¿verdad? El tránsito colónico, la manometría, la prueba de expulsión de balón intrarrectal, la defecografía, la electromiografía y la mucosa rectal según lo que vamos descubriendo.
La ecografía, pues, nos da un montón de información y el Hospital Bautista es el único que tiene esa de fecorresonancia. Me investigo sobre prolapso rectal, porque no es suficiente que yo lo diga, yo tengo que demostrarlo científicamente, más legalmente, por todas las repercusiones que da una cirugía. Tengo que descartar que no tenga una enterocele, un sigmoidocele. Entonces yo puedo diagnosticar y sospechar una disinergia con todos los cambios que se dan en el diámetro, en el grado, ¿sí? de todo eso. Entonces, ¿por qué? Porque acuérdense que está angulado, el recto no es recto, hay una angulación. Entonces, si esa angulación se disminuye, es que el paciente tiene una disinergia. Porque para hacer la de fecorresonancia hay que meter un bolo fecal, tiene que estar vacío. Yo tengo que esperar a que lo vacíe. Entonces, ya es posible diagnosticar, y es parte de los criterios diagnósticos de la disinergia, la de fecorresonancia como sospecha. Más si tiene rectocele o una intusección anorrectal, que es el inicio casi de un prolapso. Entonces, con todo eso vemos cómo los ángulos cerrados y vemos cómo se va estrechando. Cuando el paciente evacúa, que hay que estar la C, cuando el paciente evacúa, se cierra más el ángulo y no hay mejoría, en vez de abrirse más para que pueda ponerse recto de verdad y vaciar. El tránsito colónico con marcador, esta es una cápsula que se da, el paciente se le dice, el lunes vas a tomar la cápsula, 3 días no vas a tomar laxante. Usted va a comer normal, si todos los días come churrasco, o si come tortas de viento, chuletas de aire, no importa, usted tome su café. Lo único que no va a hacer es ponerse laxante. Y entonces tenemos los 3 tipos ahí, y según donde quede, en la parte 1 es una inercia colónica, está regado en todo el colon. Hay que buscar trastornos graves ya del colon, un colon fallido, un paciente que defeca eso cada 8 días, 10 días. Tenemos un tránsito colónico lento, que es el de en medio. En ese de en medio es un paciente, probablemente pueda tener una obstrucción defecatoria, pero ese paciente sabemos que le va a ayudar los laxantes. ¿Ya? Y tenemos el paciente del fondo, que es la obstrucción defecatoria. A ese paciente no mejor darle laxantes pesados, porque él va a mover el tránsito y la puerta la va a tener cerrada. El portero está dormido. Entonces, estos marcadores son radiopacos y se toma una foto al tercero y al 5.º día. Esta es la forma que tenemos de medir la velocidad con que se mueve el colon. Entonces, ¿cuáles son los criterios? Pues los mismos criterios de estreñimiento funcional, pero con estudios específicos de manometría, de fecorresonancia, tener esos estudios, o la prueba del balón. Y con eso podemos nosotros. Entonces nosotros semánticamente, pues porque el tratamiento es el mismo en los 4, podemos ver 4 tipos. Entonces aquí están los criterios de estreñimiento funcional, más algún estudio, más 2 estudios de test, ya sea por manometría, la prueba de expulsión, que es lo más fácil, o si sospechamos que hay una intusección o algo de obstrucción defecatoria, podemos mandarle la de fecorresonancia. Y los pacientes, ya cumpliendo con todos estos criterios, ya podemos nosotros. ¿Cómo interpretamos una manometría anal? La manometría anal es esta. Entonces, no tenés no. Es una sonda. Al fondo, miramos que hay una sonda que se introduce. Aquí. Aquí. Uy. Entonces, si miramos aquí, se introduce una sonda que mide la presión. Este es el recto y este es el ano. En el recto se infla un balón y en el ano está la sonda con unos canales que miden la presión. Este es el nivel de presión en milímetros de mercurio. En el recto, si está vacío, nos va a dar de menos de 40 en azul. Cuando inflamos el balón al paciente, entonces esto es lo normal, el ano está cerrado, así que va a tener presiones altas rojas, y el recto está vacío, va a estar en azul. Si al paciente yo lo mando a evacuar, esto es lo normal que yo espero. ¿Qué es lo normal que yo espero? Pues que aumente la presión del recto de 20 a 40 milímetros de mercurio y que el ano se relaje, pase de rojo, caiga a verde. Y ya con eso yo puedo, en el momento, eso es rápido, si ven, al paciente se le pide, previamente se le hace unas maniobras fisiológicas, que tosa, que haga esto, que puje, muchas cosas se le hacen. Y entonces aquí tenemos lo que nos va a representar.
El recto, que es esta parte, va a subir la presión y el ano aquí va a relajar. Y de ahí vienen los 4 tipos, jugamos con los 4 tipos de disinergia, que es más para semántica, para ver cuál es el más típico, pero todos se tratan igual, para que no se estresen en aprenderse esa clasificación. Pero si quieren ser más didácticos, pues aquí está el tipo 1, tipo 3, los dos son de presión elevada del recto, mayor de 45, y así que uno es con contracción, es decir, que contrae, y el otro es con falta de relajación. El tipo 2 y el tipo 4 es de propulsión inadecuada, el paciente le falta empujar, ¿sí? Le falta fuerza, entonces menos de 45 y lo mismo con contracción y falta de relajación. Fácil. ¿Sí? Pero esto es más semática. El tratamiento de la disinergia es, bueno, fibra, fruta, si es leve esto, no mejora. Pues nos vamos a un manejo multidisciplinario por todos los doctores, gastroenterólogo, coloproctólogo, fisioterapeuta y en algunos casos el psicólogo, psiquiatra, en los casos más severos, ¿verdad? Si tenemos un paciente que es psiquiatra y está, porque siempre hay algo relacionado con estrés, que siempre le aparece desgraciadamente cuando tiene estrés. Así que todos vivimos en estrés, así que siempre se le permanece algún tratamiento. Entonces, como siempre, el cambio de hábito, a ver, si usted come fibra, no come fibra, pues le damos alguna fibra especial de las que conocemos, ¿verdad? 2 cucharaditas y ya cubre la fibra, hidratarlo, hablando de ese, y manejo del estrés, la ansiedad y otros eventos. Porque el paciente va a creer que tiene cáncer, y como le han hecho como 10 colonos y no le encuentran nada, está desesperado ya. Ya sabe que se va a morir ya y que nadie descubre ese cáncer oculto. Y venimos al área de la fisioterapia, porque esto no se opera, no hay que operarlo. Las cirugías son radicales y no funcionan. La fisioterapia es que el paciente controla su evacuación. Entonces lo hacemos a través de retroalimentación, electroestimulación, ejercicios de Kegel y le damos terapia. Y ya como último, este es en mi hospital, el Hospital General de México, que es el que se dedica a hacer de coloproctólogo, pero también trabajamos con uroginecólogo. Ahora, es tan grande el piso pélvico, pero tan grande, que tuvimos que unirnos, coloproctólogo y uroginecólogo, y hacemos un congreso que voy a ir ahorita, el próximo lunes a Chile, que es el congreso de piso pélvico, donde se ve en conjunto, tenemos que verlo en conjunto, tanto coloproctólogo, uroginecólogo, las enfermedades de piso pélvico, porque normalmente no les gusta a la mayoría, ¿verdad? Esa área no es muy bonita, ¿verdad? Muy complicada, los dolores pélvicos crónicos, y nos unimos, porque es tan grande esto que no solo el paciente a veces tiene disinergia, también tiene trastornos en la vejiga, a veces vienen combinados. Y como conclusión, este es el estudio, pues, en el cual se le dio a 50 mujeres, ¿verdad? Porque son las más valientes que van no quiere decir que los hombres tampoco no padecen de esto. Y se le hizo manometría anal y fueron tratadas con electroestimulación y se vio una gran mejoría. El paciente hay que educarlo a controlar el músculo. Yo le digo, usted perdió el control, ¿cómo lo hacemos? Pues ahora la fisioterapia se da de 2 formas, pasiva y activa. La pasiva es que el paciente no hace nada, es decir, como alguien que va al gimnasio y alguien le ayuda a levantar las pesas. Porque el paciente jamás va a entender que es un músculo el ano. ¿Ya? Y el biofeedback, a través del mismo electrodo, a través del detector de electromiografía, le permite al paciente controlar su ano. Pero ¿cómo puede ser eso? Pues a través de la señal, por ejemplo, ponemos un osito bailando. Y ella, si ella no lo hace bien, el osito no baila. Con una musiquita bonita, no le ponemos perreo ni nada de esas cosas. ¿Ya? Nada de esas cosas. ¿Ya? Entonces el paciente, hasta que lo hace bien, entonces el paciente tiene memoria muscular. Tan fácil como mover la oreja, hay gente que mueve la oreja o puede levantar una ceja, así. Entonces el paciente lo recupera de esa forma y después le decimos, ahora vaya a practicarlo, ¿sí? Y lo vemos en 2 o 3 meses y vamos cómo va avanzando y le hacemos manometría de control. El paciente, muchos pacientes, más vamos a hacer pronto vamos a presentar 2 casos que hacemos en el Bautista, quedamos con 800 casos creo, de todo tipo. Sí, yo creo que en Nicaragua nadie nos gana en eso, tenemos mucha experiencia entre la doctora Mendieta,
el doctor Narváez, el doctor Rivas y la doctora Valida Espinosa. Es decir, que nos hemos vuelto, ¿verdad?, muy eficientes en esto y tenemos buenos resultados, más de 50 pacientes, llevamos como 800, y ya vamos a presentar para el próximo congreso ese estudio. Entonces aquí está cómo el paciente mejora. Si vemos, hay una mejor coordinación, mira, más bonito la gráfica a la hora de pujar el recto, vemos que es más coordinado, no toda esta gráfica fea, y en el esfínter anal pasa de esto a esto, ¿sí? Y podemos ver los resultados, cuánto mejora. Ok, gracias.